Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estoy filmando este video con varios objetivos. En primer lugar, empezar como a incorporar nuevas formas de comunicarnos, así no nos aburrimos, teniendo en cuenta que no sabemos hasta cuándo vamos a estar de esta forma. Por lo pronto me parece que lo más interesante es empezar a generar cosas nuevas y a tratar de animarnos a incluir todas las tecnologías en nuestra tarea, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quería felicitarlos a todos por la participación que están teniendo en la plataforma, la participación activa, por el compromiso, que se denota mucho compromiso en todas las tareas que están realizando, y por la comprensión, por supuesto, de toda esta situación tan atípica por la que estamos transitando. Y bueno, en función de eso me parecía realizar una presentación, un PowerPoint, que reúna algunos de los aspectos más importantes que se trabajaron en la actividad 2, que tiene que ver cómo nosotros desde la asignatura, desde la geografía económica y humana, realizamos una lectura que es bastante complejo, porque es algo que lo estamos viviendo en este momento, pero aún así tomamos elementos de la asignatura para poder comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo con esta pandemia, ¿verdad? Bien, bueno, ¿se acuerdan que la primera pregunta hacía referencia un poco al origen de esta pandemia y a las características, principalmente desde el punto de vista demográfico y cultural? Y en ese sentido me parecía que lo más interesante era resaltar, por ejemplo, que en uno de los textos que yo le sugerí, se comentaba que, bueno, si bien pandemias existieron a lo largo de la historia de la humanidad, las últimas grandes epidemias tuvieron algo en común, y es el lugar donde surgieron, ¿tá? Las tres grandes epidemias que surgieron en los últimos años tienen en común haberse originado en el continente o asiático o africano. Y esto puede ser explicado por dos grandes factores. En primer lugar, en Asia particularmente se concentra más del 60% de la población mundial, o sea, más de la mitad de la población del mundo vive en esa región, ¿sí? En esa zona del mundo. Y por otro lado, otro fenómeno que es característico de esta región del mundo es que mucha gente pasó de vivir de las zonas rurales a las zonas urbanas en los últimos años. O sea, mucha gente que antes vivía en el campo se mudó a la ciudad, y eso ha generado o ha desencadenado las condiciones para que se produzcan este tipo de fenómenos infecciosos, de estos brotes infecciosos, ¿sí? En primer lugar, vive mucha gente junta, y en segundo lugar, ahora vamos a ver cómo se explica justamente los procesos de urbanización y expansión de la mancha urbana sobre otras zonas que antes no eran utilizadas para residir. Ahora les quiero mostrar justamente el mapa de la población, de la densidad mundial de la población. La densidad, por si no lo recuerdan, es la relación entre la cantidad de personas y la extensión de superficie. En este caso sería personas por kilómetro cuadrado. Cuanto más claro está el mapa, quiere decir que menor densidad de población hay, y cuanto más oscuro, mayor densidad, o sea, más gente viviendo en lugares en menor espacio, digamos, ¿tá? Entonces acá podemos ver claramente cómo en la región del sudeste asiático, China, India y el sudeste asiático, la zona del Pacífico que comentábamos recién, es donde se producen, donde se visualizan, ¿no?, la mayor concentración de personas. Esto es uno de los factores que es una condición que favorece la propagación de estas enfermedades, ¿no? En segundo lugar, como decíamos recién, en los últimos años se visualizó una urbanización explosiva. Mucha gente que antes vivía en el campo pasó a vivir a las ciudades. Decíamos que lo que sucede es una expansión de la mancha urbana sobre las tierras forestales. Entonces, las personas entran en contacto, o sea, mejor dicho, los animales domésticos que viven con las personas entran en contacto con los animales salvajes que viven ahí, y ahí lo que se hace es un intercambio de
justamente de enfermedades. Se transmiten desde los animales salvajes a los domésticos y los domésticos los transmiten a las personas, o sea que van saltando de especie en especie. Bueno, justamente decimos que además los animales salvajes son portadores de un montón de virus que pueden ser transmitidos a los seres humanos, como, bueno, en este caso el virus COVID-19 y todos los virus, o un montón de virus, digamos, que pueden afectar a las personas a lo largo de la historia, han tenido origen en los animales. Entonces, por eso se habla de lo que se denomina el círculo vicioso de la urbanización y la propagación de las enfermedades. Al aumentar la población urbana, aumenta la deforestación también, porque se precisa construir en las zonas que antes eran forestales. Al aumentar la deforestación, se eliminan los depredadores. Al eliminarse los depredadores, aumentan los roedores, que son los que controlan las plagas. Entonces, al aumentar los roedores, aumenta el riesgo de la aparición de este tipo de enfermedades zoonóticas. Y acá vemos dos imágenes también que, bueno, reflejan un poco esta realidad. Esta es una frase que tomé de un artículo de Le Monde Diplomatique, que es una revista francesa, que, bueno, hace como estudia, digamos, todas estas cosas y me pareció bien interesante. No la voy a leer, pero esta presentación se las voy a dejar en la plataforma, así que la pueden bichar. Bueno, después otra de las preguntas hacía referencia a la diferencia entre pandemia, epidemia, endemia o brote. Esa pregunta fue contestada por todos, o sea, sin mayor dificultades, pero lo que me parecía interesante, que acá justo no se ve, es en la presentación van a ver que yo les puse aquí un link que dice mapa actualizado de casos por países, cuando hablamos que el COVID-19 es una pandemia, por qué es una pandemia, y cómo podemos visualizarlo en el mapa del mundo, o sea, en el mapa mundial, en tiempo real. Si les interesa investigar sobre ese tema, pueden ingresar a ese link. Bueno, la otra pregunta, ya no recuerdo qué número era, la 3, la 4, hacía referencia a cuáles son las consecuencias, las principales consecuencias económicas y sociales que está generando la propagación del COVID-19, ¿no? En alguno de los artículos se planteaba que toda esta situación, algunos analistas prevén que va a redundar en una importante recesión internacional a nivel económico, dado que hay muchas actividades productivas, muchas actividades económicas que han sido totalmente paralizadas. ¿Cuáles son esas principales consecuencias inmediatas? Bueno, las estamos viendo muchas de ellas, ¿no? En primer lugar, se suspenden las actividades masivas. Después, todo lo asociado con el confinamiento o el aislamiento, las cuarentenas obligatorias o sugeridas. Bueno, se suspenden las clases presenciales, cae el consumo, o sea, la gente compra menos, cae el comercio internacional, cae la producción, si no se consume tanto, se produce mucho menos, no desaparece, pero prácticamente a ese nivel las actividades turísticas, o sea, el turismo, que es una de las actividades productivas más importantes, realmente es una de las que más golpeadas se está viendo en el marco de esta pandemia. Más consecuencias, obviamente, que si cae el consumo, cae la producción, aumenta el desempleo, mucha gente se queda sin trabajo, eso hace que aumente la pobreza, la indigencia y la informalidad. Los países empiezan a endeudarse más porque necesitan obtener recursos para empezar a tapar algunos de los problemas que se generan. Bueno, cae la producción, cae el comercio internacional, cae el turismo, cae el PBI, ¿no? Que como recuerdan, el PBI mide la generación de riqueza de un país en un periodo de tiempo determinado. O sea que es algo que lo vamos a ver dentro de unos meses probablemente, la caída del PBI de la mayoría de los países del mundo. Colapsan los sistemas sanitarios de algunos países que no han podido sortear, digamos, la explosión de los contagios. Hay una reducción de los movimientos de personas entre los países porque se cierran las fronteras, se reduce mucho el tráfico aéreo, o sea, los aviones la mayoría están en tierra, se intensifican la xenofobia es el odio al extranjero, o sea, sucedió con los chinos, con algunos, bueno, en fin. Y por último, se intensifican las desigualdades socioeconómicas a la interna de los países y entre los países ricos y pobres. Dentro de los efectos económicos,
lo primero que se afecta cuando hay una situación de este tipo o similar son el mercado financiero, ¿tá? Los mercados, lo que se denominan los mercados bursátiles, las bolsas de valores, ¿no? En función de la propagación de este virus, se ha identificado una fuerte caída de las acciones globales, fundamentalmente en los mercados bursátiles más importantes, como son el Dow Jones, el mercado de Japón, el Dow Jones de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etc. Todas las bolsas de valores del mundo han sufrido un impacto negativo desde el inicio del brote. Esto se debe principalmente a la reducción del consumo y de la producción, aunque también cabe decir que hay empresas que están ganando en este contexto. Son las menos, pero son empresas que no han visto afectada su producción, como las empresas farmacéuticas o los laboratorios, ¿verdad? Les dejo acá también un link si les interesa este tema para poder visualizar cuál ha sido también la afectación de las distintas bolsas de valores, que pueden ingresar acá y en tiempo real lo pueden ver. Otro de los indicadores importantes de esta crisis que se está visualizando a nivel mundial es la caída del petróleo. Recuerden que la mayoría de las industrias producen a través, se desarrolla la producción a través de los combustibles fósiles, y el petróleo es uno de los más importantes. El transporte a nivel mundial también se basa básicamente, en la mayoría de los casos, en el petróleo. Si bien el precio del barril del petróleo, que es como un indicador que se utiliza en este caso, ha venido bajando por otros factores vinculados a cuestiones geopolíticas, conflictos internacionales, particularmente desde que se desató la crisis del coronavirus, afectó muchísimo en el valor del barril del petróleo e hizo que bajara. Acá vemos en la gráfica cómo bajó, vemos también aquí en este gráfico, y por último les dejo un link si les interesa visualizar las variaciones del precio del barril, ingresan ahí y lo pueden ver. Otro de las consecuencias que ha tenido es, por ejemplo, la emisión de gases contaminantes. Al haber menos producción industrial, como vemos aquí en la imagen, esta imagen compara enero, febrero y marzo del 2019 con enero, febrero y marzo del 2020 de este año, es la contaminación en la ciudad donde se originó, se identificó el primer brote del coronavirus en China, en Wuhan. Aquí vemos claramente cómo las emisiones, en este caso de dióxido de nitrógeno, ¿no?, que se pueden ver a través de imágenes satelitales, ha descendido e incluso desaparecido, porque claro, como no hay producción industrial, las emisiones desaparecen prácticamente. El valor del oro también se visualiza una fuerte caída, y es uno de los elementos, digamos, más interesantes, porque se considera que el oro es una de las inversiones más seguras, ¿sabes? Como que es lo que menos se podría afectar en este tipo de contextos. Sin embargo, se visualiza, como vemos en la gráfica, una importante caída en el marco de esta situación internacional. Bueno, y como decíamos, todas estas consecuencias están desencadenando y van a continuar desencadenando una paralización de la producción, de la generación de riqueza de los países, ¿sí?, un enlentecimiento o retracción de las economías mundiales y por ende la caída de los PBI de los países. Bueno, en fin, la idea de este video era hacer un video corto y entretenido. Lamentablemente ninguna de las dos cosas pudo ser, pero bueno, es el primero. Quizás para los próximos se vayan puliendo algunos detalles, muchos. Pero les voy a pedir, si pueden, como dicen los youtubers, comentar en el foro que puse dentro de la carpeta presentación, que comenten si tienen algo para decir sobre la presentación, alguna duda, alguna consulta, y también me gustaría que agreguen alguna idea o sugerencia para sumar como otra forma de seguir comunicándonos. Si les parece, por ejemplo, no sé, probar con una videoconferencia o alguna de otras formas que hayan visto y que les interese incluir dentro de la asignatura. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos estamos comunicando.